Hebreos 4, versículo 14 al 16. Es una carta. El autor de esta carta es desconocido. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue quién sabe quién, pero la verdad nadie la sabe más que Dios. Lo que sí podemos estar seguros de que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo. Así es que esta palabra es palabra de Dios. Amén. Dice Hebreos 4, versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias te doy por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que tú nos bendices a través de ella, que tú nos hablas, que nos redarguyes, que nos corriges, que nos confrontas, que nos limpia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque contamos con ella. Gracias porque tu palabra la podemos tener en la casa. Tenemos la libertad, Señor, de leerla. Gracias porque la podemos llevar con libertad a cualquier parte, Señor, a donde vayamos. No otros países que no tienen esa libertad, Señor, que por tener una Biblia los matan. Pero gracias porque nosotros tenemos libertad para escuchar tu palabra y para leer tu palabra. Bendícenos a través de ella en el nombre de Jesús esta mañana. Amén. Esta carta fue escrita para los judíos convertidos a Cristo, para los judíos cristianos de aquella época. Es por eso que a veces se nos dificulta un poco leer la carta a los hebreos, porque para poder leer la carta a los hebreos necesitamos conocer un poquito acerca de la cultura de los judíos, un poquito de cómo vivían, de su forma de vivir, de su forma de pensar. Pero cuando conocemos un poco acerca de ellos, entonces leemos Hebreos y ya se nos hace un poco más fácil leerla. Yo sé que usted es muy inteligente y usted la lee una vez y la entiende, pero yo, ¿verdad?, no gozo de tan privilegia, inteligencia que usted, y yo la puedo leer 20 veces y digo: Señor, ¿me la explicas? Señor, ¿me la vuelves a explicar? Porque no la entiendo. ¿Por qué dice esto y por qué dice esto? Pero bueno, después de leerla chorrocientas mil veces, ¿verdad?, e ir a muchos lados, pude entender un poquito. Amén. Y para introducir este mensaje, ustedes recuerdan que los judíos estaban esclavos en Egipto y Dios los libera a través de Moisés, y Dios le da a los judíos las tablas, ¿verdad? Les da la ley de Moisés. Ahí está Moisés recibiendo la ley, ¿verdad? Está recibiendo los mandamientos para el pueblo que había sido liberado de su esclavitud o liberado de su esclavitud en Egipto, ¿ok? Ahora, la ley que recibió Moisés consta de 3 partes principalmente. La ley civil, la Biblia, el Pentateuco, son leyes civiles. Cuando nosotros leemos el Pentateuco está dividida así: leyes civiles, leyes ceremoniales o leyes morales. Las leyes civiles era lo que gobernaba Israel. Eran leyes, por ejemplo, de salud. ¿Qué se tenía que hacer con una persona que estaba leprosa? Como no había medicamentos y como no había solución y era muy contagiosa la lepra, la ley decía que el leproso se tenía que salir del pueblo judío, del campamento judío, para que no contaminara a los demás. Ya no podía volver a acercarse a su familia. Y cuando leemos la Biblia decimos: ay, qué dura es la Biblia, qué dura es la ley. Pero no era porque era dura, era una ley preventiva para que no contagiara a los demás. Y así muchas leyes había civiles en ese tiempo, ¿verdad? Hoy en día no podemos aplicar al 100% las leyes civiles, pero sí sus principios. Hay leyes civiles que ahí está el trato de los vecinos, el trato con los siervos,
Los principios sí los podemos aplicar a nuestra vida. También están las leyes ceremoniales, y las leyes ceremoniales no regían al país o a la nación, sino regían el asunto religioso. La ley moral es universal, son los 10 mandamientos, esas son inmutables, esas no cambian, esas permanecen hoy y para siempre. No robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, esas son inmutables. Ahora, ahora sí, dentro de las leyes ceremoniales, Dios le pidió a Moisés y al pueblo de Israel que levantara un tabernáculo. Ahí está el tabernáculo, que consistía en el atrio, en el patio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Si quieres, muéstrame otra imagen. Miren, ahí vivían los judíos, ¿verdad? Todo giraba alrededor del tabernáculo y posteriormente alrededor del templo. Toda su vida giraba alrededor del tabernáculo. Cuando la nube se levantaba sobrenaturalmente, los judíos sabían que tenían que desarmar el tabernáculo y tenían que seguir la nube, porque ellos andaban en el desierto, y cuando la nube descendía decían: aquí el Señor quiere que estemos. Armaban el tabernáculo y ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Entonces ahí está el tabernáculo. Dan la siguiente si quieren. Ahí está la división, ¿verdad?, del tabernáculo. Si gustan darme un poquito de agüita. Ahí está la primera parte, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Gracias, no la vi. La otra imagen. Miren, ahí está la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada cosa que está ahí representa a Cristo, representaba a Cristo. Esas candelabros se dice, ¿verdad? Candelabro. ¿Cómo? Sí, estoy bien. Es que uno está aquí y uno se pone nervioso. Candelabro, y ese candelabro representaba a Cristo. Cristo es la luz del mundo, y por eso pusieron eso en el lugar santo, porque era una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Cristo nos iba a alumbrar. Ahora ya había unos panes, ¿verdad? Unos panes que se ponían, y ahora sabemos que eso representaba a Cristo, porque Cristo es el pan de vida, ¿verdad? Para nosotros, es nuestro alimento. Allá había un incensario de inciensos, que ponían incienso, y eso representaba la intercesión de Cristo, las oraciones que subían ante la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Y el lugar santísimo, ahí nadie podía entrar. Ahí estaba el arca del pacto. Representaba la presencia de Dios. La persona que entraba moría, y moría porque las personas eran culpables de pecado, y como Dios es santo, santo, si tú entrabas, esa santidad, ¿verdad?, te mataba al instante. Entonces, así vivían los judíos, de esa forma, y tenían sus ceremonias y tenían sus fiestas, y todo giraba alrededor de la ley de Moisés. Muy bien. Ahora, los sacerdotes y los sumos sacerdotes se dedicaban al cuidado de ese tabernáculo, lo limpiaban, estaban al pendiente de que el aceite en el candelabro estuvieran bien, el incienso, todo. Las personas traían ofrendas y animalitos, y ellos se encargaban de hacer el sacrificio. Ellos estaban dedicados al 100% al servicio del tabernáculo. Pero había un día que se celebraba, que era el día de la expiación. Era un día muy importante y solo se celebraba una vez al año. Yo sé que muchos saben de qué se trataba. En donde el sumo sacerdote se preparaba y entraba al lugar santísimo. Era la única vez que entraba, un día al año, entraba al lugar santísimo con la sangre de un animalito, inocente, para derramarlo o para ponerlo sobre el lugar, sobre el, ¿cómo se llama eso? El arca, ¿verdad?, del pacto. Lo ponía así y decía: Dios, te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por los pecados de mi pueblo. Hemos pecado, hemos hecho cosas malas, perdónanos. Y entonces Dios cubría, ¿verdad?, el pecado del pueblo a través de la sangre de esos animalitos inocentes. ¿Ok? Pero cuando viene Cristo
es ese cordero, ¿verdad? Es ese sacrificio que ahora viene a quitar los pecados, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Ahora, en Hechos nos dice que los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros cristianos, los primeros que en convertirse a Cristo fueron personas judías. En Hechos nos narra que se convirtieron una gran multitud de judíos, en una gran cantidad de judíos. Y luego hubo una persecución en contra de los primeros cristianos. Y entonces los judíos se esparcieron y empezaron a anunciar el evangelio a todas las personas. Y entonces ahí, ¿verdad?, los gentiles o los no judíos, todos los demás que no son judíos, empezaron a escuchar de Jesús y se convertían a Jesús. Muy bien, pero entonces esta carta fue escrita a los judíos, muy bien, a los judíos creyentes. Ahora, los judíos creyentes en Hebreos 10, 32, 33, ahí en esas citas que están ahí, usted lo puede buscar luego en su casa, nos dice cómo eran esos judíos cristianos. Nos dice en estas citas, ustedes las anotan y luego las ven en su casa, nos dice que ellos sostuvieron una gran persecución o sostuvieron gran combate por su fe. O sea, amaban tanto a Cristo y habían tenido un encuentro tan impactante con Jesús que ellos, a pesar de la persecución, se mantuvieron firmes en su fe. Pasaron por vituperios o por burlas. Ya eres de los cristianos, ja. Ya eres de los aleluya, jaja. ¿Cómo va a ser que creas en Jesús si era hijo de un carpintero y de María? No puede ser que de tu religión tan famosa te hayas convertido ahora en cristiano. Pero ellos sufrieron burlas, pasaron tribulaciones. Incluso en esa época, si eras cristiano, te despojaban de tus bienes. ¿Eres cristiano? Pues ya tu casa ya no te pertenece. Tu terreno ya no te pertenece. Tú eres cristiano, te volviste, entonces ya te corro de mi trabajo, ya no más vas a trabajar aquí. Entonces esos cristianos sufrieron mucho en la persecución. No les daban trabajo, pero todo eso lo sufrían con gozo, porque ellos estaban aferrados a Cristo y su amor por Cristo era mayor que lo que pudieran estar atravesando. También dice la Biblia en Hebreos 6:10 ahí mismo, que servían a los santos, que les gustaba servir en kids, que les gustaba servir de decanes, que les gustaba servir en la cocina, que les gustaba servir en media, les gustaba servir a estos primeros cristianos. Pero después del paso de los años y después del paso del tiempo, ya pasaron 1 año, 2 años, 25 años de ser cristianos y su corazón empezó a cambiar. Este es el contexto de la carta a los hebreos. Su corazón empezó a cambiar. Y en las siguientes citas, en todas esas citas, si usted las puede anotar y en su casa las revisa, empezaron a tener incredulidad en su corazón. Empezaron a dudar de la fe en Cristo. Su fe empezó a tambalear. Empezaron a ser seducidos por el pecado. El pecado les decía, ven, y ellos decían, ¿a dónde? ¿Verdad? ¿A dónde voy? A donde quieras voy, ¿verdad? Se empezaron a hacer tardos para oír. El pastor les decía algo y les entraba y les salía por el otro lado. Dice esta carta, dice el autor de la carta, ustedes deberían de ser maestros, porque ya tienen mucho tiempo de cristianos, pero no son maestros, todavía necesitan leche espiritual, como un bebito, ¿verdad? Un bebito no le podemos dar una hamburguesa. Un bebito necesita su lechita, nada más se le da lechita al bebecito recién nacido. Y ya conforme va creciendo, le haces una papillita y luego ya le das algo más sólido, hasta que ya le das la hamburguesa. Ya mi hijo Giuseppe ya se come una torta, ¿verdad? Le cuesta trabajo todavía arrancar el pedazo de la torta, pero ahí le hace al cuento. Y poco a poquito ya pueden comer un alimento más sólido, pero ellos ya tenían mucho tiempo y todavía seguían necesitando lechita. Ya todavía no peques, por favor. Esto sabías que no lo tenías que hacer y lo estás haciendo. No hagas esto, mira, no lo hagas, esto no está bien. Necesitaban de leche espiritual. No sabían discernir entre lo que era bueno y lo que era malo.
En el capítulo 10, versículo 23, dice que ya se les estaba haciendo costumbre no congregarse. Ay, este domingo no voy a la iglesia. Mejor me quedo aquí en mi casa a descansar. Para el otro voy. Para el otro. Y se les estaba haciendo una costumbre no congregarse. Si no me cree, usted lo puede leer en su Biblia. Amén. Y si aún leyendo la Biblia no me cree, pues ya ahí se pone con Dios. ¿Verdad? Ok, a este tipo de cristianos se les escribió la carta, y cuando el Espíritu Santo ve que estos cristianos que al principio eran muy fervorosos y muy firmes en su fe, levanta al autor y les dice: escríbeles la carta porque estos están a punto de caer, estos están a punto de volver atrás. Entonces la carta a los hebreos es una exhortación a permanecer en la fe, una exhortación a no apartarse, a no descuidarse del llamado que Cristo les había hecho. Vamos a poner el versículo que vimos al principio. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, al Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Por qué debemos de permanecer nosotros como cristianos? ¿Por qué cuando hay una tentación a nuestra vida que nos está diciendo: ven conmigo? ¿Por qué tenemos que rechazar esa tentación? Porque la Biblia dice que Jesús, este gran sumo sacerdote, traspasó los cielos. Cristo, como sumo sacerdote, fue superior a todo el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que fue superior en Hebreos a los ángeles, fue superior a los profetas, es más bien, ¿verdad? No fue. Es superior a los ángeles, es superior a los profetas, es superior a Moisés. Hay un versículo que me gusta mucho, ¿verdad? Pero que también me asusta también un poquito. Dice Hebreos 2:1-3, dice: por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, más diligencia que el Antiguo Testamento, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, cuando los ángeles traían un mensaje de parte de Dios: oye, no robes, ¿verdad? Un mensaje de parte de Dios, o los profetas, o Moisés: no robes, no adulteres, no mientas, no hagas esto, no te vayas para acá, no te vayas para allá. Dice que esa palabra fue firme y recibió, dice en ese versículo, los que desobedecieron recibieron un justo castigo. ¿Cuánto más que Cristo es superior? ¿Cuánto más nosotros, verdad? ¿Cómo no escaparemos nosotros si descuidamos, dice ese versículo, una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Cristo es mayor que todos ellos, su palabra es, todo lo que dice es mayor, sus promesas son mayores, su sacrificio fue mayor, todo lo que hizo por nosotros fue mayor. Si descuidamos esta salvación que Cristo nos ha dado, no vamos a escapar del castigo que merecemos. No vamos a escapar de lo que nos merecemos si descuidamos la salvación, si perdemos la salvación, si le decimos al pecado: sí, dame lo que tú quieras, y permanecemos en el pecado. Dice que no vamos a escapar del castigo que realmente merecemos. Amén. Así que por eso dice en ese versículo: retén tu profesión, retén tu fe, cuida tu salvación. Cristo ya te salvó, Cristo ya te limpió, Cristo ya hizo un sacrificio por ti. Ahora guarda lo que tienes, porque si lo descuidas, te va a ir un poquito mal, más mal de los que le pasaron a los antiguos. Ahora, fíjense, el sacrificio de Cristo fue superior. Los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, ¿verdad? Entraban al lugar santísimo, y estos sumos sacerdotes eran mortales. Estos sumos sacerdotes eran pecadores, pero Cristo, este gran sumo sacerdote, es eterno. Cristo es superior a los sumos sacerdotes porque Él es eterno. Él no necesita que nadie lo sustituya. Él es eterno y Él permanece siempre siendo y será el gran sumo sacerdote.
Amén. Los otros murieron y ya se murió Pablo, el sumo sacerdote, pues pongan a Pedro. No, ya se murió, pues pongan a Aarón o pongan a no sé a quién, a Oscar, ¿verdad? Lo sustituían, pero Cristo es eterno, superior a los demás sumos sacerdotes. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una sangre ajena. Mire qué inteligente, ¿verdad? Entraba con la sangre ajena. Señor, te ofrezco este animalito inocente, su sangre es inocente, no tiene la culpa de los pecados que yo he cometido y tampoco los pecados que ha cometido mi pueblo. Vengo con esta sangre ajena a ofrecer este sacrificio, pero Cristo dijo, yo vengo con mi propia sangre, yo vengo con mi propia sangre porque mi sangre puede limpiar cualquier pecado. Amén. Fíjense, este versículo dice que Cristo traspasó los cielos. Me fascina ese versículo porque, vuelvo a decir, los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, que era un santuario sagrado, pero levantado de manos humanas, era humano, y entraba al lugar santísimo para interceder por el pueblo. Pero Cristo no entró al lugar santísimo, dice que Cristo entró o traspasó los cielos. Él fue directamente hasta el trono de su Padre para decir, ten misericordia de ellos. Han pecado, pero yo vengo a ofrecer esta sangre por ellos, para que tú los perdones, para que tú los limpies, para que tú los restaures. Entonces Cristo es superior porque Él está a la diestra del Padre en este momento intercediendo por ti e intercediendo por mí también. Así que por eso en medio de las tentaciones usted dice, es que no puedo. Está muy bonita la muchacha. No puedo. Está muy difícil no pecar. Mira, es que la propuesta está muy buena la propuesta. No puedo. La Biblia dice que no hay pretexto. Cristo está como todopoderoso a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y dispuesto a ayudarnos y a decir, en medio de tu tentación yo te puedo ayudar y yo te puedo fortalecer. Yo te puedo ayudar y yo te puedo fortalecer en medio de su tentación. Los que son novios, ¿verdad? Es que está muy guapo. Es que le doy un besito y quiero otro y otro y otro y otro y otro y otro y no me puedo parar. Entonces dígale, Cristo, deténme, deténme, Señor, te necesito. En ese momento es cuando tenemos que decirle, intercede por mí, Señor. Ayúdame a no caer en esta tentación. Amén. Y uno dice, los casados ya la libran, ¿no? Pero es una mentira, porque los casados también tienen tentaciones. También los casados tienen que decir, ayúdame a conformarme con mi mujercita. Ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. ¿Sí o no? Es la verdad. Los casados y las casadas también tienen sus tentaciones. Nada de que ya son librados al casarse, no, de casado también hay tentaciones y también hay pruebas y en ese momento tenemos que decirle, si tú realmente estás intercediendo por mí, hoy es el momento justo que te necesito, que me fortalezcas para no pecar contra ti. Amén, para no pecar contra ti. Entonces por eso dice, guarda, cuida, protege tu salvación. Porque si perdemos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos del castigo? ¿Cómo vamos a escapar si ya Cristo lo dio todo por nosotros? Si despreciamos esa sangre y si despreciamos la voz de su Espíritu y le decimos, no te necesito, ¿cómo vamos a escapar del castigo? Dice aquí el siguiente versículo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, eso me encanta. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda, yo le cambiaría, tenemos un sumo sacerdote que sí puede. Tenemos a Cristo que sí puede fortalecerme, que sí puede ayudarme en mi tentación. Dice, porque Él se compadece
en nuestras debilidades. Él cuando nos ve así débiles en medio de las tentaciones se dice, pobrecito, se compadece de ti y se compadece de mí, porque Él vino a la tierra en forma, tuvo un cuerpo, ¿verdad? Y pudo sentir las tentaciones aunque sin pecar. Él sabe cuando nosotros somos tentados, Él sabe lo que se siente. Y entonces, como Él sabe qué se siente, Él ha estado en nuestros zapatos, como quien dice, Él sabe compadecerse de nosotros. Pero Él puede fortalecernos en medio de esa debilidad. Él puede ayudarnos, Él todo lo puede. Fíjense, cuando entraba el sumo sacerdote, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Con el animalito, con la sangre del animalito, ahí entraba con la sangre, esa sangre que era inocente, pobrecitos animalitos, ¿verdad? Que los sacrificaban, pero dice que no podían quitar el pecado. Esa sangre no podía. Miren, vamos al siguiente versículo. Hebreos 10, ahí está la cita, Hebreos 10, 4, 7, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podía quitar los pecados. Por lo cual, dice Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice Cristo, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. A Dios le agradaba del holocausto o del sacrificio la actitud de la persona. Mira, vengo a ofrecer este animalito inocente con un corazón arrepentido y un corazón sincero, y quiero pedir perdón porque hice esto y aquello. Entonces, lo que le agradaba de esas ofrendas y de esos holocaustos era la sinceridad de la persona y el arrepentimiento de la persona. Pero ahí dice que no le agradaba. Lo que no le agradaba era que no podía quitar el pecado. Venía con sinceridad, pero la sangre de esos animales no podía quitar el pecado. Y entonces por eso dice Cristo, por eso me preparaste un cuerpo. He aquí vengo a hacer tu voluntad, porque yo sé que mi sangre sí puede quitar el pecado. La sangre de esos animalitos no podía, pero mi sangre sí puede quitar nuestro pecado. No es imposible es imposible que yo deje esto o aquello, que deje la pornografía. Es imposible que yo salga de la pornografía. Cristo puede quitar tu pecado. Cristo lo puede hacer. Cristo puede quitar toda imagen de tu mente, puede quitar todo tu corazón contaminado, lo puede hacer porque su sangre es poderosa. Así que no hay pretextos. Lo único que tenemos que hacer, dice, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si se van preparando mis hermanos con la mesa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Cristo está a la diestra del Padre y su sangre es poderosa, y lo único que tenemos que hacer no es un sacrificio, ni es ir de aquí a allá, ¿verdad? Descalzos. ¿Verdad? No tenemos que hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él con un corazón sincero y decir, estoy siendo tentado. Estoy siendo tentado. Tengo estas debilidades. Mira, está ese dinero ahí y lo quiero agarrar. El dinero me llama, yo no lo llamo a Él, Él me llama, lo quiero agarrar. No quiero ser tentado en el robo, pero me ponen ahí. Me lo ponen y pues digo, está tan solito y lo agarro. Yo no quiero ver aquello, pero viene el comercial y me lo ponen. Pero entonces podemos acercarnos a Cristo y decirle, estoy cometiendo estas situaciones, ayúdame. Amén. Para ejemplificárselos mejor, les voy a mostrar algo.
Muy bien. Este vaso, ¿verdad? Nos representa a nosotros. Estos somos nosotros. Amén. Y un vaso fue creado para estar lleno. Pues eso es el uso, ¿verdad? Dios nos formó para estar llenos. Dios nos formó para llenarnos con algo. Y aquí están todas las propuestas. Cuando estamos vacíos, pues aquí están todas las propuestas que tenemos para llenar nuestra vida o llenar nuestro vaso. Le podemos poner tequila, ¿verdad? Hay que exhortar a esas hermanas. Les hablé, oiga, hermana, ¿usted de pura casualidad tiene vasos tequileros? Sí. Ay, no es cierto. Lo uso para la cocina, ¿eh? Sí, hermana, no se preocupe. Ay, me regala 2 porque necesito 2. Bueno, es broma, ¿eh? Es broma. Ahí está, son 2. Bueno, le vamos a poner tequila, ¿verdad? Le vamos a poner a por ejemplo, consultar los muertos, ¿verdad? A le vamos a poner cigarro. A le vamos a poner una muchacha así bien bonita, ¿eh? Ándale, drogas, ¿qué más? Adulterio, bueno, póngale el nombre que usted quiera, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Entonces, estamos vacíos. Y cuando no tenemos conocimiento de Cristo, nos dice, ¿verdad? Nos dicen, oye, necesitas paz. Como que te ve un poco estresado. Mira, si tú vienes a mí y meditas y haces esto o aquello, te puedes tener paz. Pues bueno, la necesito. Me hace falta, ¿verdad? Y luego dice la muchacha, ¿verdad? Yo te puedo dar gozo del que tú quieres, gozo que tanto, te veo muy triste. Y decimos, pues sí necesito gozo, pues bueno. Y al final de todo nuestro vaso queda sucio, ¿verdad? Eso le pasó a la mujer samaritana. La mujer samaritana nunca había tenido un encuentro con Cristo y ella buscaba amor, su intención no era mala, ni la intención de los otros es mala. Ellos buscan paz, pues buscan paz donde la encuentran. Buscan gozo, pues buscan gozo donde lo encuentran, ¿verdad? Y a la mujer samaritana ella buscaba amor, estaba sedienta de amor y estaba tan sedienta de amor que tuvo 5 maridos. Y el que tenía no era su marido, ¿verdad? Como que dijo, ahorita te digo que sí, nada más aguántame un ratito, ¿verdad? Entonces ya la mujer samaritana estaba así. Y cuando Cristo vino a su vida, le dijo, tú si sigues bebiendo de esta agua, vas a seguir insatisfecha, vas a seguir, vas a volver a tener sed, vas a tener 6 maridos y vas a seguir igual, 7, 10 maridos y peor te va a ir, ¿verdad? Pero si tú bebes del agua que yo tengo, que está viva, no vas a volver a tener sed. Eso es lo que Cristo le dijo. Y antes en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote iba al lugar santísimo y rociaba la sangre por el pecado, lo que hacía era expiar el pecado o cubrir el pecado. Lo que hacía la sangre de estos animalitos era cubrir el pecado. Y por eso a Dios no le agradaba, porque solo lo cubría. Pero Dios sabía que adentro estaba el vaso igual de sucio. Había una apariencia, ¿verdad? Incluso podía decir que una apariencia religiosa. Amén. Entonces, cuando Cristo viene, le dice a la mujer samaritana, si tú quieres, yo puedo llenar tu vida y llenar tu vaso. Ayúdame, Señor. ¿Verdad? Y Cristo, esta jarra tampoco puede limpiar. Bien, pero Cristo, ¿verdad? Sí limpia la vida completamente y quita el pecado. Y la vida de la mujer samaritana fue tan llena que se derramó su vida de tal forma que se convirtió en fuente de bendición, en instrumento para bendecir a otras personas. Eso es lo que Cristo hace por nosotros. Ahora, cuando estamos así, llenos de Cristo, viene la tentación, oye, ven, yo te ofrezco gozo, ¿qué tú quieres, chico? Y la persona dice, Cristo ya me dio el verdadero gozo, no necesito tu gozo porque ya con Cristo tengo un gozo verdadero.
Oye, mira, yo te vengo a ofrecer paz. Paz, paz, paz. No, gracias, con Cristo tengo paz. Estoy satisfecha. Cristo es suficiente para mí. Oye, mira, yo te vengo a ofrecer, ¿qué más? Ya no me acuerdo. Riquezas, ¿verdad? Pues yo con Cristo lo tengo todo, decía ese canto, ¿verdad? Lo tengo todo, no necesito. Cuando usted va a un restaurante o a un buffet y queda hasta aquí, aunque se le aparezca el mejor hot dog del mundo, usted dice, no quiero. No me cabe ni una, se ve muy bueno, pero hasta asco me provoca, ¿verdad? Cuando estamos llenos de Cristo, cuando vemos algo que no nos gusta, decimos guácala, porque estamos llenos y saciados de Cristo. Ahora, estos hermanos hebreos, judíos, estaban así y por eso pudieron soportar todo lo que les venía a su vida. Pero poco a poco, conforme fueron caminando, empezaron a descuidar su relación con Dios. Empezaron a descuidar su relación con Dios de tal forma que su vida quedó así. Estaban así medios cristianos, medios llenos. Medio voy y medio no voy, medio canto y medio no canto, medio leo y medio no leo. Entonces, claro que venían las tentaciones a su vida y pues sí les movía el tapete. Decían, pues sí lo necesito, porque no estoy lleno, necesito llenarme. Entonces, por eso el autor les dice, cuidado, 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 cuida tu salvación, cuida lo que Cristo ya hizo por ti, no desprecies su sangre, no desprecies la voz de su Espíritu Santo que te habla a través de la conciencia, te dice, no lo hagas porque eso no me agrada, no lo hagas porque eso no me gusta. Si estás siendo tentado, mejor acércate y dile, Señor, lléname, porque tú eres suficiente para mí. Porque tú eres superior a todo lo que me puede ofrecer el mundo. Porque tú eres todopoderoso para llenar mi vida y no necesito más que tu presencia. Entonces, no sé cómo estén ustedes, ¿verdad? No sé si su vaso esté rebosando de Cristo. No sé si su vaso esté medio Cristo. Incluso puede ser, ¿verdad? Que su vaso ya esté así, mugrosito. Usted ya cedió al pecado y ya ha pecado. Vamos a ver un versículo de la Biblia, el siguiente. Es Hebreos 10, dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber conocido, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Siguiente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Siguiente, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasa? Muere irremisiblemente. ¿Qué más? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fueron ustedes santificados, y si hicieren afrenta al Espíritu de gracia? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago. ¿Verdad? Siguiente. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, dice el Señor juzgará, ¿a quién? A su pueblo, el Señor nos juzgará. ¿Qué más dice? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Siguiente, que Dios nos guarde. Por tanto, dice el escritor, traigan a la memoria los días pasados de su conversión, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, ciertamente con vituperios, tribulaciones, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de sus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías una mejor herencia en los cielos. Pero ahorita vamos a llegar al versículo.
No perdáis vuestra confianza, que tiene gran recompensa o grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, aguanta, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Dice, el justo vivirá por fe, y el que retrocede no agradará a mi alma. El siguiente versículo, que es Hebreos, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando alguien ya ha conocido a Cristo y se aparta, lo que pasa es esto, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Antes le probaba un poquito, pero ahora después pues ya se hace más pecador que todos. ¿Ok? Pasa esto. Su maldad, ¿verdad? Está así. Así está. Y entonces él se siente satisfecho y contento con lo que hace, de tal forma que dice, ya no necesito esto porque estoy satisfecho, me gusta lo que hago, me gusta lo que practico. Entonces es más difícil que una persona después de conocer a Cristo regrese. No quiero decir que sea imposible. Es posible que una persona después se arrepienta y venga a Cristo, pero la persona se endurece, cae en mayor incredulidad y hace actos más vergonzosos y más terribles. Pero hoy dice la Biblia, si oyes hoy su voz, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Permítele a Dios que trate con tu vida y que pueda limpiarte de toda maldad. Que pueda limpiarte hoy, ¿verdad? Hoy es este tiempo que estamos viviendo de gracia. Mientras Cristo no venga y mientras tú no te mueras, puede ser el hoy para que tú arregles cuentas con Dios. Pero si hoy te mueres, o si hoy viene Cristo, dice la Biblia, ya no queda más sacrificio por lo que hiciste, sino un terrible juicio ha de venir sobre los que rechazan a Cristo o rechazan al Espíritu Santo. Así es que tengamos cuidado todos de retener nuestra fe, que no estemos medio llenos y medio vacíos, o que no estemos en una apariencia religiosa. Aparento ser cristiano, aparento ser muy religioso y muy buen cristiano, pero cuando Dios hace esto dice, ¿verdad? Así que permítele a Dios llenar tu vida, porque Él se compadece de nuestras debilidades y de nuestras tentaciones. Él te ama y Él quiere que tú seas como esa mujer samaritana que desborde agua de vida para bendecir a otras personas. Así que vamos a orar todos, hermanos, porque todos pasamos por tentaciones, todos pasamos por tentaciones, todos somos débiles. Somos humanos. Quizá muchos de los que están aquí ya han caído en pecado, pero hoy tienen una oportunidad de acercarse a Cristo. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.